Los Rockets, a diferencia de muchos otros equipos de la NBA, buscan a partir del pick and roll, a partir de esta situación de mismatch, Harden o Paul aprovechan su ventaja técnica y rapidez para finalizar fácilmente ante un oponente con unas condiciones muy diferentes a ellos. Esto genera una situación poco explotada hasta ahora en el baloncesto como tal y que pone de manifiesto los cambios que traen los Rockets de D'Antoni. El pick and roll ya no es una jugada en la que el pívot acapara toda la atención, sino que su función es de herramienta. Un jugador que pone el bloqueo y retrasa al point guard para liberar el espacio. En este pick and roll se rechaza el tiro de media distancia, un lanzamiento que se retrasa hasta la línea de 3 por motivos de eficiencia ofensiva. Esta situación hace saltar constantemente las alarmas de las ayudas defensivas, ya que normalmente el center no puede hacer frente a esta jugada. Por otro lado, el desbloqueo para el pívot en estos Rockets adopta una posición de mero finalizador, descarga de peso ofensivo a Harden y Paul y realiza un trabajo sencillo de anotar debajo del aro o en un mate. Aquí sí que podemos ver una jugada más clásica o más común en la NBA. Lo fundamental aquí es el peso ofensivo de los pivots, que deben colocar un buen bloqueo y leer la defensa. Si se produce un flash sobre balón, la solución es sencilla para el base. Continuamente, los Rockets explotan esta situación dada la acumulación de peso ofensivo que tienen Harden y Paul, que atraen totalmente la defensa. A partir de esta continuación, el resto de jugadores se abren para la posibilidad de un tiro abierto en la continuación del pívot. Normalmente, vemos en esta situación a Trevor Ariza y a Eric Gordon, que más adelante analizaremos. Lo más rompedor y revolucionario de los Rockets es una jugada llamada Spain Pick and Roll, que tiene su origen en el FC Barcelona de Xavi Pascual y la selección española de Sergio Scariolo. Una variación del pick and roll en la que el jugador que pone el bloqueo recibe un segundo bloqueo de un tercer jugador, normalmente un base, para después continuar el desbloqueo y que el base se abra para el triple. Es una jugada tremendamente efectiva, ya que ninguna defensa espera un doble bloqueo secuenciado de tan poco espacio y que genera tantos posibles mismatches. Obliga a los equipos a tomar decisiones muy rápidas en defensa que les inducen al error. Esta jugada deja tres posibilidades. 1. La finalización del guard que lleva el balón al tener todo el camino libre hacia canasta. 2. La continuación del primer bloqueador. Y 3. Un tiro abierto y liberado para el jugador que realiza el bloqueo al pívot. Los Rockets son capaces de generar y encontrar múltiples ocasiones para un tiro liberado o potencialmente bueno. Esto se materializa a través de divisiones con balón a partir de las cuales este acaba en una esquina o en un codo de la zona. Según cómo reaccione la defensa, la decisión será lanzar o realizar un extra pass. Así, los Rockets son especialistas en este juego tan aparentemente sencillo de lectura y acción, en el que Ariza, Gordon y Ryan Anderson son los reyes. Esta situación puede darse también tras el desbloqueo y continuación tras un pick and roll, que se encarga de distribuir desde la zona a los jugadores abiertos.
Una clásica jugada en la que jugadores especialistas en el triple aprovechan un contexto favorable para un tiro liberado y sencillo. La jugada puede darse con un pase sencillo y sin una estructura muy compleja detrás, o bien tras un pick and roll o una división iniciada por Harden o Paul. La reducción del uso de botes del resto de jugadores que no son Paul y Harden es la clave del éxito y de lo revolucionario en los Rockets, ya que libera y descarga el juego. Por último y a modo de apunte, los Rockets utilizan mucho una variación del Spain Pick and Roll para tirador que resulta muy dinámica y recurrente con el paso de los minutos. En segundo lugar, es común ver una doble secuencia de bloqueos laterales sobre el hombre con balón para un tiro frontal o que busca un extra pass. Las Shards ilustran a la perfección el estilo de juego de Houston, un estilo con jugadores muy abiertos y con dos zonas de acción muy marcadas, la zona y los alrededores de la línea de 3. Resulta sangrante ver este tipo de gráficas ya que ponen en evidencia, de forma obscena, la aplicación directa de la estadística avanzada a un equipo NBA. El tiro de media distancia, como ya comentábamos, ha dejado de existir. No da buenos resultados un juego que integre ese tipo de lanzamientos por la dificultad que atañe, defensa más férrea, tiro en suspensión, desarrollo de la parada, etc. En la NBA de hoy, este planteamiento parece anticipar la nueva etapa del baloncesto, donde la figura del pívot ha cambiado radicalmente y los tiros de media distancia no tienen cabida. Cuando nos enfrentamos a la estadística avanzada, apreciamos que el ratio ofensivo del equipo supera incluso al de los inalcanzables Warriors en apenas unas décimas, algo que no es baladí y que nos arroja el resultado de una arriesgadísima propuesta ofensiva. En contraposición, su ratio defensivo, esto es, los puntos permitidos por el equipo por cada 100 posesiones, es mucho más alto, lo cual es negativo y le relega hasta la 12ª posición en la liga, alejado del resto de contenders. Su net rating sí que es bastante más favorable a los de Texas, donde a lo largo de los meses han ido oscilando entre la segunda y la tercera plaza en batalla constante con los Raptors. Este ratio es gracias a los amplios márgenes de victoria que han cosechado como uno de los 4 equipos por encima de las 70 victorias. Por último, y como broche, mencionar que son el primer equipo en tiros de 3 lanzados y anotados, habiendo aumentado en un 9% el número de lanzamientos realizados por noche. Sin duda, si existe un equipo capaz de superar y doblegar en el oeste a los Warriors, son los Rockets, con una serie de recursos ofensivos que solamente un sistema defensivo perfectamente engrasado podría parar el alto volumen de puntos que tienen entre las manos. Una revolución del juego anticipada por el propio D'Antoni en Phoenix y que por fin tiene opciones claras de anillo.